El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias, Indolengo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Buenas tardes. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención a las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitados que hablarán sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. En esta ocasión tenemos el placer de presentarles a Zurni Cristóbal Petronilo con su charla titulada La lectura del mundo a través de las literaturas contemporáneas en lenguas indígenas, en lenguas originarias, perdón. Antes de iniciar, me permitiré leer rápidamente una breve semblanza de la invitada. Ella, mujer nahua que lleva consigo la sonoridad de las lenguas para esparcirlas por el mundo. Psicóloga, docente, mediadora de lectura, promotora cultural, tallerista y escritora. Se especializa en el fomento y la promoción de literaturas contemporáneas escritas en las diferentes lenguas originarias. Forma parte del PNSL Puebla, Plan Nacional de Salas de Lectura, coordinando una sala de lectura itinerante y también del Mapa Nacional de Profesionales en la Mediación de la Lectura. Proyecto creado e impulsado por la Cátedra Extraordinaria José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la Coordinación de la Difusión Cultural de la UNAM. Creadora del primer círculo de lectura en su formato virtual, especializado en la revisión de la literatura contemporánea en lenguas mexicanas. ¿Me ayuda con el nombre, compañera, por favor? En Huichot Mayagüez, las espinas de Mayagüez. Muchísimas gracias. Autora del abecedario de escritoras y escritores en lenguas originarias. Capacitadora del Diplomado en Mediación Lectora para el Programa Nacional de Salas y Clubes de Lectura, Fondo de Culturas Económicas 2023. Recopiladora y colaboradora del libro Arrullo de Luciérnagas, Nanas en Lenguas Originarias de Puebla, 2022, Salas y Raíces. Coeditado por la Secretaría de la Cultura Federal y Estatal. Actualmente continúa desarrollando laboratorios creativos para promover saberes locales enfocados a la enseñanza y preservación de la lengua mexicana náhuatl, dirigido a la primera infancia, niñez y juventud, en distintas comunidades del estado de Puebla con el programa Alas y Raíces. Bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y muchísimas gracias por su compañía. Muchísimas gracias, Guadalupe. Agradezco a todas las personas que están aquí para poder ir fomentando el diálogo y construyendo las reflexiones en torno a la promoción y difusión de las literaturas contemporáneas en lenguas originarias y sobre todo pues a esta conversación que viene como páramo de diversas luces, de diversos sonidos y poniendo en la mesa estas discusiones sobre lo que significa o implica el acto de leer. Ama Milani Yolpaque Pampaninemi Panin Hueytequillotzintle, Campatitlactosque Quenique Tiamocohuasque y Causequintlactolsi. Y bueno, vamos a comenzar. Les saludo desde ahí. Voy a por aquí a empezar a proyectar una presentación. Y me gustaría un tanto que esta conversación tuviera pues estos hálitos de voz, ¿no? En donde pudiéramos encontrarnos, en donde pudiéramos también, a partir quizá de sus comentarios, empezar a dialogar sobre el significado que tenemos de la lectura y desde dónde nos estamos posicionando a la hora de leer. Específicamente, hoy vamos a atravesar este camino en donde las protagonistas, por así decirlo, van a ser las diversas literaturas que se están gestando desde otras lenguas, desde otros territorios, desde otros sentipensar, y que de repente vienen a mostrarse quizá ante el mundo como una posibilidad también de reconexión con nosotras, como una búsqueda también a lo que somos y sentimos. Y bueno, en ese sentido me gustaría iniciar hablando sobre el papel fundamental que tienen las mujeres en la lectura y escritura del mundo, porque la lectura
viene de la mano también con la escritura. Pero vamos a ir ahondando un poco más acerca de cómo es que se concibe este acto cognitivo y cómo a partir de ello y de todos estos parámetros mentales que tenemos, vamos a ir dilucidando otras formas de acercarnos a la lectura. A mí me gusta mucho pensar que mamamos no solo el alimento en nuestro primer alumbramiento, sino también la lengua y con ella una visión y filosofía de vida. Seguramente muchos de ustedes tienen a bien recordar que las personas que han sido madres, cuidadoras, pues han sido las mujeres en la mayoría de los casos. Esto sucede no solamente como un vínculo socioafectivo, sino también con un vínculo que implica la preservación de la lengua. ¿Dónde? ¿En qué espacios es donde nosotros comenzamos a estar arropados de estas sonoridades? Si no es en la casa, si no es en la cocina, si no es en estos parajes, si no es en estos espacios en donde también se nutre la vida. Y en ese sentido, pienso que enraizamos en un lugar en donde nuestros ojos se encienden por primera vez, en aquel lugar en donde nuestro ombligo encuentra también su casa. Estos sonidos que nos arropan, estos sonidos que nos acompañan, son depositados en esta jícara de nuestra memoria. Eh, Prosiguiendo a este caminar, pues nos dotaron también de palabra, no solamente para andar el camino, sino también para transitarlo. Es entonces a que pasamos a formar parte del nuevo ciclo y empezamos a coexistir. Cuando entendemos que lo que somos está definido no solamente por el contexto en el que crecimos, por estos árboles o por estos ríos o por estas montañas que nos vieron crecer, y vamos un poquito más allá y entendemos un poco la relación que tenemos con la tierra, con el trabajo, con las personas. Empezamos también a dilucidar que la presencia del otro es importante, no solamente para reafirmación de nuestro ser y estar en el mundo, sino también como este espejo que nos devuelve esta imagen con la que vamos a caminar y escribir más adelante nuestras experiencias y darle sentido en totalidad a esta lectura que va más allá y que va a atravesar en muchos sentidos nuestra concepción desde lo utilitario, ¿no? Porque yo podría por aquí arrojar algunas preguntas respecto a cuál fue este primer acercamiento que ustedes tuvieron con la lectura, viéndolo desde un formato en donde el libro pasa a ser un instrumento que podemos empezar a conocer a través de sonidos, a través de grafías, a través de este acto de ir nombrando el mundo en estas oraciones, ¿no? Y quizá muchos de ustedes tengan un primer acercamiento desde la obligación, desde la autoridad, desde la jerarquía, desde lo que implica leer, ¿no? Porque también leer, em, la idea de leer está concebida desde una sensación, quizá me atrevo a decir, de que leer te hace mejor persona, de que leer solamente está destinado para ciertos rubros específicos de personas, ¿no? Leer te hace culto, leer te da la posibilidad de ir arrojando nuevos términos a tu vida, pero eso se concibe siempre desde lo útil que nos resulta la lectura, sobre todo en espacios educativos. ¿Cómo sabemos que la persona logró trastocar la lectura? Normalmente siempre nos hacen preguntas de qué entendiste, cuáles fueron los personajes elementales, cuál es la historia que arropa este libro, pero en ese sentido quiero invitarles a pensar la lectura desde otros horizontes. Y bueno, voy a ir avanzando por acá y voy a traer a colación una de las pedagogas importantes de Chiapas, es escritora, es tallerista, y bueno, hace un sinfín de cosas y dentro de todo lo que ella realiza hay una posición política muy importante que tiene que ver justo con el contexto en donde vive. Y bueno, ella es Ruperta Bautista, ella es hablante de la lengua maya tzotzil y en un breve ensayo que se denomina Poesía en lenguas indígenas desde el sureste mexicano, eh, apunta a lo siguiente.
El panorama actual de las literaturas en lenguas indígenas se ha enriquecido con la participación y crítica de jóvenes mujeres pertenecientes a diversas lenguas y culturas originarias. La conciencia de escribir en su lengua como un acto de resistencia, como un acto político, levantar la voz con la palabra, con el sonido y con los símbolos, ¿no? En esta reflexión que nos comparte Ruperta Bautista, vemos la importancia no solamente de dejarnos ser en un sentido estricto, es decir, en este descubrimiento que tenemos de lo que somos, de lo que nos conforma, sino también de que esas escrituras atraviesen los contextos sociales, culturales, políticos que existen dentro de nuestras comunidades, ¿no? Y vamos a encontrar entonces que aquí se va a romper uno de los primeros mitos que hay respecto a las escrituras en lenguas originarias o en lenguas mexicanas o en lenguas maternas. Compañera, Sí. perdón, es que no avanza las diapositivas, perdón. Ay, a ver, voy a dejar de compartir. No, qué bueno que me dijiste, porque yo estoy aquí muy campante y me dices que no. Ahí ya se ve, Listo. listo. Sí, no sé por qué sucede eso, pero bueno. Sí, hablaba también de lo relevante que es voltear a ver todas estas situaciones en las que nosotros estamos inmersos. ¿Cómo se puede crear si no es a partir de este conocimiento que tenemos de nuestro espacio, de nuestras dimensiones políticas, culturales que nos atraviesan? Y en ese sentido les comentaba que íbamos a empezar a romper con uno de los mitos que está muy presente dentro de las escrituras en lenguas originarias. Y el mito es que solo se puede hablar o la mayoría de las escrituras en lenguas originarias están dentro de la línea que habla con la naturaleza o de esta concepción espiritual que hay con la naturaleza, ¿no? Y me parece que eso es importante y relevante ponerlo aquí. Es decir, sí existe esta línea, pero también existe otra forma en que, por ejemplo, se ven muy visualmente a través de estas imágenes que ahorita vamos a ir recorriendo, la, la situación que sucede en diversos contextos territoriales. Por ejemplo, el desplazamiento territorial, el narcotráfico, todas estas situaciones que están atravesadas por una una forma totalmente diferente en que los diversos territorios se están manifestando. Y vamos a encontrar también a escritoras que apelan a hablar sobre el feminicidio, sobre la muerte, sobre muchas temáticas y que ahora sí, quizá la importancia sería es en dónde podemos encontrar todas estas literaturas o todas estas propuestas. Que bueno, más tarde les en donde ustedes van a poder explorar y desde ahí empezar a buscar otros ejes temáticos que también están presentes dentro de las literaturas. Y bueno, por aquí voy a pedir que me apoyen para ver si se ve la siguiente diapositiva. Sí, ¿Sí? muy bien. Sí, Bueno, voy a por aquí a compartirles, bueno, porque esto no podría ser Saja. si no estamos también acompañadas de la sororidad y de la sonoridad de las lenguas. Para mí es importante que conozcamos no solamente el rostro y la voz, el nombre, el espacio en donde se está gestando esta escritura y sobre todo que apuntemos también al reconocimiento de la autodenominación de la lengua y los hablantes. Y bueno, les voy a presentar en esta primera parte un poema que es de Adriana López, ella es poeta celtal de Chalambe, el Carmen, Chiapas, México, y bueno, me gustaría que pudiéramos también ir conversando en torno a lo que les hace sentir, así en algún momento esta sonoridad que van a escuchar les es familiar, si saben por ahí en dónde se ubica esta lengua o en dónde se habla, en qué territorio se habla, sería muy interesante que pudiéramos conversar por ahí. A ver, entonces va por acá. Espero que sí se escuche. Sahal Ishin.
Adriana López. Nicanat Yahabulbit, Tahtes Bakasite, Bonils Lokikad, Tasbeh Yalela Chia. Compañera, si puedes subirle tantito, por favor. Se escucha muy bajito. Bueno, yo tengo todo el volumen aquí. No sé. A ver, voy a dejar de compartir otra vez. Y sí, tengo todo el volumen por acá. No sé. A ver, voy a volver a hacerlo y espero que se escuche mejor. Sahal Ishim. Adriana López. Snichanat Yahabulvitz, Sahtes Bakasite, Sbonils Lokipkal. Tasbeh Yalela Chial, Shbeen Tessahala Tzumbal. Bit bit, Shi Tasbeh Yalel Kushlehal, Tum tum, Takotan, Shkat Bujata Tzumbal. Bueno, esa fue la versión en celtal. Ahora vamos a escuchar la versión en español. Espero que se haya escuchado mucho mejor. Sí, muy bien. Rojo maíz. De la hija de la jau de la montaña, eres grano color de fuego, punto cardinal del nacimiento. Por las riberas de mi cuerpo corre el rojo intenso de tu rostro, bit bit en la zanja de la vida, tum tum en mi centro, te fusionas con mi linaje. Y bueno, les preguntaba, voy a dejar de compartir y les preguntaba un poco sobre que me gustaría escuchar em, cuáles son estas impresiones, ¿no? Que tienen ustedes al escuchar estas sonoridades. ¿Desde dónde nos estamos posicionando y cuáles son estas lecturas que nos han estado acompañando dentro de nuestra biografía lectora? Sabemos que la mayoría de nuestros conocimientos quizá han estado atravesados por un eurocentrismo, por otras formas y dinámicas que vienen desde otras latitudes, ¿no? El cuestionamiento aquí sería saber si dentro de lo local nosotros nos damos la posibilidad de encontrarnos. Y estos poemas justo hacen eso, ¿no? Nos van conduciendo hacia otras formas en que también se concibe la vida, en que existe esta filosofía detrás de la palabra. Y por ello es importante también reflexionar cuáles son estas historias que nos han atravesado. Y aquí voy a lanzar una pregunta, un poco invitándoles a que puedan por ahí participar, a que pensemos. Ahora que hablábamos de la lectura del mundo, ¿cuál fue la primera persona que les enseñó a leer y a habitar el mundo? Y aquí va a cobrar relevancia la oralidad. Aquí va a cobrar relevancia también todos estos aprendizajes que tuvimos quizá desde la infancia, que quizá tuvimos desde un acompañamiento con nuestra madre, nuestra tía, nuestra abuela, nuestros padres, nuestros cuidadores, ¿no? Y me gustaría que pensáramos la lectura del mundo como un habitar que está consecuentemente hilado a los sonidos, a los olores, a los tactos, a las voces, a las imágenes, que esta multiculturalidad dentro de todos estos parajes está muy presente y que pocas veces quizá nos acercamos un poco y damos ese brinco. Voy a compartir por acá otra vez la diapositiva, espero que ya no haya problemas con ello. Y me gustaría también poner en sintonía la palabra
de una de las lingüistas Ayug presentes aquí, que es Yasnaya Elena Aguilar Gil, que ojalá yo espero que la hayan podido leer en algún momento, y si no, bueno, vamos a platicar. Aquí nos dice, espero que se vea esta diapositiva, y dice, los escritores en lenguas indígenas cruzan el puente y vuelven constantemente. Del otro lado, nadie viene o casi nadie. Y aquí me gustaría hablar en torno a los procesos para acercarnos al mundo desde una lengua no hegemónica, ¿no? Desde, por ejemplo, las diferentes 68 lenguas originarias que resisten y están dentro de nuestro territorio y que pocas veces las personas que no son hablantes de alguna lengua tienen esta disposición de acercarse a otras lenguas, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Desde dónde se hace? Evidentemente hay un poder muy grande, ¿no? Hay un poder que invisibiliza, que de repente arrasa con la mayoría de las lenguas porque dentro de su funcionalidad en el aquí y en el ahora no están presentes. Y entonces muchas veces tendemos a la exotización de la lengua, ¿no? Seguramente si alguna de ustedes por aquí es hablante, ha escuchado como este reafirmar de felicitación, ¿no? Que qué bueno que hablas tu lengua, se escucha muy bonita tu lengua, es hermoso todo lo que haces, desde un posicionamiento que no aterriza también en la responsabilidad. A mí me gustaría hablar también sobre la victimización que hay respecto a no aprender una lengua. Por ejemplo, escuchamos estos discursos en donde nos dicen es que mis padres ya no me enseñaron, es que mis abuelos ya no me enseñaron, es que ellos tienen la culpa por no haberme enseñado toda esta dimensión lingüística y cultural, ¿no? Pero no nos posicionamos desde la responsabilidad que como personas nos compete el explorarnos, el buscar, el cartografiar nuestro origen, el decidir aprender alguna lengua versus aprender alguna otra lengua, por ejemplo, inglés, francés, chino, ¿no? Creo que a veces dentro de nuestro cotidiano es muy fácil que si nosotros escuchamos a algún hablante de estas otras lenguas, lo podamos reconocer. Incluso podamos ubicar geográficamente dónde están estas otras lenguas. Pero con las lenguas mexicanas, con las lenguas que residen en nuestro territorio, a mí me gustaría de repente decir, bueno, escucho esta particularidad en el sonido, ¿no? Identificar cómo se autodenomina esa lengua, en dónde, en qué espacios todavía esta lengua está presente, quiénes la hablan, ¿no? Y a partir de ello, pues implica también una exploración y un trabajo muy grande en el sentido en que vamos a ir desmantelando muchísimas formas y muchísimas etiquetas en las que a veces reconocemos a la diversidad lingüística. Por ejemplo, desde la academia hay ciertas formas en que se les reconoce o denomina a ciertas lenguas. Por ejemplo, hablando del ñañú, ¿no? Es otomí. Hablando del ñusabi, mixteco. Hablando del mexicano, náhuatl. Y así sucesivamente. Pero pocas veces nos estamos atendidos al diálogo para poder preguntar con los hablantes, los habitantes de esos territorios, cómo se autodenominan, ¿no? ¿Cómo es que ellos se nombran? ¿A partir de qué se nombran y se construyen? ¿No? Por ejemplo, de repente hablando y escuchando una entrevista que en algún momento compartió Celerina Sánchez, decía que para ella la palabra mixteco no tenía, y para los habitantes de la Nación de la Lluvia, no tenía un sentido, ¿no? Al contrario, era algo despectivo, era algo que alucía a lo pobre, a lo sucio. Entonces, la responsabilidad también de nosotros, radica en cómo nos acercamos y desde qué formas nos acercamos a los demás, a las otras lenguas, a las otras posibilidades de leer y habitar el mundo. Y bueno, vamos a ir caminando por aquí en las diapositivas, que espero que me puedan ayudar para ver si por ahí ya se ve la siguiente diapositiva.
No se ve. ¿No se ve? Bueno, voy a dejar, No. no sé por qué está pasando esto, pero bueno, me disculpo por dejar de compartir y volver a compartir, porque no sé por qué no están avanzando, pero gracias. Bueno, vamos a continuar con otro poema. Les presento a Uber Matiúa. Él es de Malinaltepec Guerrero, es hablante de la lengua Mepa, de la lengua Piel, y vamos a escuchar este poema. Ishe, Uber Matiúa. Angalo mamidine neituya. Maestra camina nega maina. Matnegu kune shoshtaya. Asno mahanumbi y limatashi neishe. Nitashiño. Esa es la versión en la lengua Mepa. Nuestra lengua brotará por siempre en manantiales. Se colgará con las hojas. Se escamará en los tallos hasta hacerse árbol, dijo la abuela. Voy a dejar por acá y otra vez vamos a hacer la dinámica de estar compartiendo y volver a compartir. Y bueno, me gustaría que también pudiéramos darle vida un poco a sus comentarios, ¿no? En esta plática, saber qué está resonando por ahí. Si alguien gusta algún comentario, también recuerden que tenemos la opción de escribirlos en el chat y Sí, también voy le para podemos dar voz. Muchísimas gracias. Sí, eso es importante porque me parece que en este diálogo que pretende, perdón, ser horizontal, pues podamos, ¿no? Conversar también, ¿no? Podamos ir reconstruyéndonos. Em, y bueno, voy a acercarme por acá. Les preguntaba hace ratito cuáles eran estas concepciones que teníamos sobre la lectura, ¿no? Y en esta gran posibilidad de ir conversando con otras lenguas, con otros diálogos, también puede existir la utopía de que podamos ir sembrando juntos. Y aquí es que quiero tomarme un momento para hablar sobre las semillas, sobre la creación literaria que se está gestando con la niñez y la juventud. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos estamos acercando a, a estos lectores o a estos posibles lectores? Bueno, pues en principio se busca que estas literaturas puedan abarcar otros espacios en donde se fomente la lectura, que se especialice también en la difusión de literaturas en lenguas mexicanas. Aquí de repente hay una contradicción y que me gustaría también puntuarla por acá, porque cuando hablamos de literatura mexicana, normalmente hablamos de literatura escrita en esta lengua hegemónica que es el español. Pero ya Yasna ya hacía este cuestionamiento, ¿por qué no solamente llamar literatura mexicana a toda esta diversidad que está ahí presente, ¿no? Hay un apartado en donde decimos literaturas en lenguas mexicanas, literaturas en lenguas originarias, pero creo que también el otro paso, y es una de las invitaciones que ha estado haciendo mucho Martín Tonalmello, sobre nombrar a las literaturas desde donde se están desarrollando, es decir, hablar de literatura náhuatl, hablar de literatura MEPA, hablar de literatura vinizá, hablar de literatura tunsabi, ¿no? Que podamos también tener dentro de nuestro vocabulario estas formas que nos relacionan y nos conducen con la otredad, y que no exista esta barrera que nos rompe y nos hace encontrar estas diferencias, ¿no? Sino que nos demos la posibilidad también de sentir otras formas que nos van nutriendo. Y aquí me gustaría hablar un poco sobre este colectivo de gusanos de la memoria, que atiende también a esta proyección
de talleres de creación literaria para la niñez y la juventud, ¿no? De los diversos territorios originarios que evidentemente dignifican los procesos lectores y escriturales de las infancias y la niñez, fomentando también la utilización y relevancia de la lengua en su ser estar en el mundo, ¿no? ¿Cómo buscamos que entonces la lengua pueda estar presente si no es a través del diálogo, si no es a través de esta construcción que puede ser genuina con lo que somos? Y bueno, algo que me emociona mucho también saber es que hay libros que están siendo materiales, soportes de lectura, que están siendo creados desde las diversas manifestaciones artísticas, culturales y lingüísticas, justo atendiendo a la particularidad y respeto de cada comunidad y teniendo como principales agentes participativos a los niños y a los jóvenes, ¿no? Que pocas veces también, ¿no? Existe una cuestión con el pensamiento adulto respecto a quién sí puede y quién no puede hacer. ¿Cuál es la valía que existe dentro del pensamiento de los niños, los adolescentes versus los jóvenes? Entonces, lo que se pretende es que justo todas estas escrituras y literaturas puedan llegar a todos los lectores posibles. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ir descubriendo, ir compartiendo, ir escuchando, ir invitando, y aquí es otra de las invitaciones que quiero hacer, es que si ustedes en algún momento están acentuados en alguna institución, en alguna asociación civil, en algún proyecto de fomento a la lectura, que también vuelvan la mirada a lo local, ¿no? Que también puedan invitar a las personas, a los creadores, perdón, de sus municipios, de sus localidades, y que podamos generar espacios en donde estas diversas voces puedan tener presencia. Porque muchas veces se habla de ser la voz del otro, ¿no? De nosotros ser voceros, de nosotros atenuarnos como a estos pensares y filosofías que les atraviesan, pero a mí me parece que eso no tendría sentido si no estamos generando espacios en donde se puedan entrelazar y tejer diversas cuestiones que tienen que ver con nosotras y nosotros. Voy por acá avanzando. Voy a volver a hacer esto. Y bueno, en este tenor me gustaría que escucháramos una de las voces que proviene de la Sierra Nororiental de Puebla. Les voy a presentar a Heréndira Lucas Juárez. Ella es de Tuxtla, Zapotitlán de Méndez, Puebla. Es hablante de la lengua tutunacú, hablante de la lengua de los tres corazones. Y me gustaría que en este espacio también pudiéramos escucharla. Shumpip Tsumat. Aktsina Tsumat Kit. Matlaku Mushumpip Tasiyuy. Kiwanakoy Kintalak Skatan Pukaltawaka. Matchaki Wiliwan Git. Matlakapalakan Git. Matlak Tlangash Lakan. Chani Katsiakoy Pitlak Katuwak Lakapastak. Niklisitzi Mashkishumpip Kakiwanakol. Tlaktlan. Qaltiyish paqani wamashumbip. Qaltiy laktsu shaqaloqot tuliputsanan. Lakumushunpip aqluwakat nalatama. Ni lakumu tilaktlanka maqkatsineqokan. Ni katsiaqoy tuwanqoy chututlawaqoy. Niña cucaracha. Soy pequeña. Los niños de la escuela dicen que tengo cuerpo de cucaracha, pies de palo y una cara sucia. Dicen que ellos son grandes. No saben que soy una niña que piensa. No me enojo si me llaman cucaracha. Una cucaracha con alas, antenas para sentir, que vive muchos años. Prefiero eso a ser como ellos, que se sienten grandes, sin cabeza ni pensamiento. Bueno, esa fue la voz de Heréndira. Y por aquí, bueno, voy a atravesar un poquito el umbral para ir platicándoles un proyecto que nació justo en pandemia.
que es el proyecto de fomento y promoción de literaturas en lenguas originarias. Y bueno, ya en la presentación hablaban de él. Y me parece importante hablar de la democratización de la lectura. ¿Cómo podemos acercar la lectura no solamente pensando en los hablantes de otras lenguas, sino también en las personas que tienen otras posibilidades de movimiento, ¿no? En las personas que tienen otros lenguajes. Y aquí es importante la resonancia de la voz, ¿no? La lectura en voz alta, el que podamos escuchar los poemas, el que podamos hoy tener la compañía del poeta, aunque él esté en otra latitud, sino que podamos sentir también que la construcción de una lectura va acompañada. Y en lo que se apela es que la lectura pueda llegar a cualquier persona, de cualquier condición, de cualquier relevancia. Permítame tantito. Y en ese sentido, estaba conversando sobre la creación de un espacio que atraviesa lo físico, ¿no? Entonces, aquí es donde cobra relevancia la virtualidad y el Internet. Cómo buscamos conectar con otras personas de otros lugares, de otros países, de otros espacios, ¿no? Que puedan tener una mirada empática a estas escrituras. Y bueno, fue así que nació el Círculo de Lectura, que en un principio, más bien desde que se gestó, tuve la intención de que estuviera específicamente focalizado a la revisión de literaturas contemporáneas en lenguas originarias. Y no solo eso, hace ratito les hablaba justo de ir creando diálogos, de ir creando puentes. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo hacer para que los creadores, las creadoras puedan también tener, perdón, un espacio para escucharles, ¿no? Y en ese sentido empecé a maquinar estos encuentros virtuales, invitando directamente a las escritoras, a los escritores, para que pudieran presentar su obra, para que pudiéramos acompañarles, para que pudieran también escuchar qué es lo que estaba pasando en nuestros adentros, qué es lo que estaba moviéndose internamente, ¿no? Cuando hablamos de lectura, también hablamos de un lenguaje corporal. Hay algo que suscita nuestro territorio principal, que es el cuerpo. Hay algo que se mueve, o hay algo que atraviesa, hay algo que disgusta. Sucede algo, evidentemente, dentro de estas lecturas corporales, y que evidentemente la lectura como tal, pues va a estar atravesada de todas estas dimensiones afectivas. Y bueno, por aquí les presento a poquitas de las postales en donde estuvieron participando diversas escritoras y escritores, como Irma Pineda, Delmar Penca, Miquea Sánchez, este, Juana Inés, el poeta guatemalteco Miguel, Antonio, que es poeta celtal, y del otro lado tienen estas imágenes de algunos participantes del círculo de lectura, ¿no? El círculo de lectura en este formato, a ver, en este formato de la hibridez, a ver, por ahí está. Me parece que ya. En este formato de la hibridez, pues es importante también dar rostro, dar voz, ¿no? Dar espacio a esto. Y les comentaba que algo quizá con lo que nos hemos encontrado con estas dificultades de poder acercarnos a los escritos como tal, ¿no? Al libro como tal, como este recurso que nos puede acompañar físicamente, pues es que pocas veces podemos encontrar en espacios como librerías títulos, ¿no? Que tengan como esta connotación cultural y lingüística. Y justo aquí, de repente preguntan dónde comprar o dónde tener acceso también a estos materiales. Les comentaba que más adelante les voy a proporcionar por acá algunas páginas, pero bueno, aquí también me gustaría hablar de el proyecto Originaria, que hace poco tuvo este segundo encuentro y que bueno, buscándolo también en las redes sociales, pueden por ahí pedir
los diversos materiales, ¿no? Me parece que es fundamental también que podamos conseguir estos materiales. Muchas veces van a ser directamente con los escritoras, las escritores, pero que bueno, ya se van abriendo por ahí nuevos caminos para la presencia de otros títulos dentro de estas librerías que muchas veces también encasillan, ¿no? Dentro de estas etiquetas de lo que llamamos literatura o no literatura, y que bueno, en estos espacios que se convocan diversas voces, es importante también hablar de las bibliotecas comunitarias, de las bibliotecas públicas, ¿no? En el 2021, si no mal recuerdo, salió la Biblioteca Centenaria, que apela o aborda varios textos en donde se muestra la gran diversidad de literaturas en lenguas originarias. Entonces, me parece que por ahí se va avanzando, se va creando, se va buscando que se puedan evidenciar estas otras formas de leer y habitar el mundo. Voy a ir cerrando por acá y bueno, les comentaba de lo maravilloso que ha sido el Internet, ¿no? Y en ese sentido, bueno, vamos a poder contar con espacios en donde vamos a poder dar un gran chapuzón a todas estas creaciones. Y bueno, les quiero comentar del primer espacio, que es Xochitlactoli, que está dentro de la revista electrónica Círculo de Poesía, que es una línea que aterrizó y comenzó el poeta nahua Martín Tonalmeyot, y van a poder encontrar muchísima literatura. En la segunda imagen van a ver al colectivo Gusanos de la Memoria, que aquí está dividido en dos espacios. En uno, las publicaciones originales de Gusanos de la Memoria, que ahí también van a poder encontrar la antología bilingüe, los 2 tomos de antología bilingüe escrita por niñas y niños. Y del otro lado tenemos una biblioteca virtual especializada en literaturas en lenguas de México. Y hay un apartado también de filosofía. Entonces, estaría bien interesante que pudieran por ahí acercarse. Y bueno, el otro paraje es un espacio que tiene descargacultura.unam, que ahí van a encontrar el apartado de lenguas mexicanas, lenguas de México, en donde van a poder escuchar a los escritores y las escritoras en ambas lenguas, ¿no? Un poco el ejercicio que mostré al principio. Y bueno, en ese sentido, por acá en el chat les voy a ir arrojando las páginas para que puedan revisarlas, para que puedan tener también este otro acercamiento y que vayamos también, ¿no? Otra invitación es que si eres hablante de alguna lengua, pues también te atrevas a escribir, ¿no? Que también puedas poner sobre escrito esto que te está acompañando, ¿no? Y les hablaba un poco de la importancia de la oralidad. Hablábamos sobre si no existe esta conciencia plena de albergar las voces, las filosofías y los pensares en nuestro día a día, evidentemente va a haber algo que va a ir muriendo, ¿no? Hay algo que se está dejando también. Si no nos cuestionamos nuestras dinámicas con las que nos relacionamos con las personas, con las que nos relacionamos inclusive con el mundo, va a ser complicado que podamos apuntar a la construcción colectiva de algo que va a dejar en nosotros, una huella histórica, ¿no? ¿Quién es y quién me conforman a mí como persona? ¿Cuál es esta voz y este rostro que hoy me acompaña, ¿no? Al mirarme en el espejo, ¿quién soy? ¿Cómo a partir también de estos cuidados que tuve en diversas etapas de mi vida, hoy puedo construir un pensamiento crítico, un pensamiento que apunta también al descubrimiento de la otredad y un pensamiento que me hace estar en esta apertura, ¿no? De estos esquemas mentales que a veces me atraviesan. Y bueno, yo voy a ir cerrando por aquí a manera de invitación. Voy a dejarles por aquí las ligas también. Y bueno, me gustaría que pudiéramos tomar estos momentos para conversar. Me parece que por aquí Virgilio Siris nos comenta, hace falta la realización de materiales en idiomas originarios,
hay muy poca, tiene que ver con los procesos editoriales, el interés de lo que se lee, más personas hablantes que escriban, todos los idiomas son muy bellos, sí. Y creo que es importante también apelar a estos colectivos que desde la autonomía y desde la particularidad de la construcción de algo colectivo se están apuntando también a crear estos materiales. Me parece importante también que respetar las variantes lingüísticas de cada cada una de estas lenguas es abrir la posibilidad de que puedan existir aquí. Sí, Feliciano, ¿te escuchamos? Nejuan no iski ni cuali ni tlaxtowa más igual tlaxtoli, no colzi, no onech, y titi ni cancani ni chanti, nikita inin tlaxtoli, nejuan ni paki. Considero que una de las cosas, como lo hace el maestro Baruch Guzmán de Milpalta, con su libro ahorita que acabas de ver, Faustino Chimalpopoca, creo que todos deberíamos de empezar así, no precisamente cada quien como bien lo acaba de decir, dependiendo de su variante, pero lo que es importante pues es empezar a hablar para que nuestros compañeros o los que les interesen el oído lo empiecen a educar, porque tenemos que tener un buen oído para pronunciar, porque, por ejemplo, muchas palabras, ¿no? Se dificulta la TZ y la TL, bueno, hay en diferentes lugares lo dicen de otra manera. Y pues yo soy biólogo de profesión, las investigaciones de las cosas que hago pues están más encaminados a la naturaleza, pero siempre, por ejemplo, en la comunidad donde usted vive y en la comunidad donde yo vivo van a ser, el entorno natural va a ser de diferente manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, de repente a mí me dicen, ¿cómo se dice biznaga? ¿Cómo se dice? Hay una biznaga que tiene una flor rosa, ¿no? En una comunidad de aquí donde vivo se llama Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, hacia abajo, pueblo se llama Sosocotla. Entonces ellos le llaman Tlaltecocomitl. Entonces yo sí le encuentro mucho sentido, ¿no? Pero siempre va a estar en torno a eso y pues siempre es necesario como manifestar o hacer ese tipo de cosas. Lo que yo he visto tanto en las, digamos, en las cosas en el gobierno federal, de que a veces, por ejemplo, usted, yo y puede ser todos los compañeros que han estado con usted, nunca se toman en cuenta. Y entonces, por ejemplo, a nosotros de repente nos dicen, ¿y quién te está certificando? El INALI, pero el INALI es un certificador y quiere que todos estandaricemos, ¿no? Que lógicamente sí se tiene que hacer. Ahorita que he estado leyendo, he estado viendo algunas cuestiones, pues sí se tiene que hacer para poder entender ciertas cosas y también para tomar en cuenta mucha de la bibliografía que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pues aquí estuvo Francisco Hernández, que es un naturalista español, un protomédico, estuvo en Morelos. Entonces, desde ese punto de vista lo hemos empezado como que a ver si sigue persistiendo esa raíz que tenían nuestros antepasados con el uso de las plantas. Entonces, bueno, cada quien lo tiene que hacer desde su trinchera. eh, cuando empezó a hablar, pues inmediatamente yo creo y considero pertinente que cuando tengamos que haber o dentro de nosotros ahí está Yolotlactol, que sería factible que si usted está hablando inmediatamente alguien le pidieran de los que hablamos o traducimos que vaya traduciendo lo que usted está diciendo. ¿Por qué cuando vamos a seminarios de inglés, nos traducen, ¿no? ¿Y por qué aquí no lo podemos hacer? Si estamos en México, tenemos que, todas las lenguas pues tienen que tener un traductor. Y pues, por ejemplo, pues el náhuatl ya no se considera una lengua, sino se considera un idioma por toda la estructura que implica. Entonces, pues, por un lado, pues felicidades porque pues es un gran esfuerzo lo que usted está haciendo en este colectivo, en esta parte, y que sí es importante conocer, como usted bien dice, ¿no? Pues a mí me gusta hacer todo eso, ¿no? Ahorita voy a hacer una investigación sobre Xochitlatlalili. Xochitlatlalili le llaman en Songolica, pero tiene un contexto muy diferente al que se maneja aquí en el pueblo donde yo vivo. Entonces, cada quien pues sí tiene que hacer investigación y en la medida de lo posible, pues esas investigaciones traducirlas y traducirlas para que nuestro auditorio se vaya fijando y vaya viendo lo que decimos. La Sojcamate. Nameshlazo Kamaltiliano, Niti Feliciano.
gracias por poner sobre la mesa pues estas construcciones también que de repente van derribando con nuestras ideas, ¿no? Acerca de cómo y desde dónde nos estamos posicionando para dar quizá un granito de arena o ir construyendo otras formas para ir caminando juntos, ¿no? Por acá me parece que Cristian Peña nos dejó un mensaje. Bueno, Virgilio nos comenta, la identidad propia de los hablantes es muy importante para fortalecer el idioma. Y yo no diría solo que de los hablantes, ¿no? Creo que hay también un desconocimiento por parte de las personas que están mirándose desde otras formas y desde otros lugares. Porque cuando empezamos a rascar en esto de lo que somos, ¿no? Vamos a encontrar que evidentemente hay un hilo conductor, ¿no? Que quizá nuestra mamá no habló, pero nuestro abuelo y bisabuelo sí, que nuestro espacio territorial en donde nos estamos moviendo fue un lugar muy importante dentro de ciertas ritualidades. Entonces yo invitaría un poco justo a ir descubriéndonos a partir también de esta historia que pocas veces nos es contada, ¿no? Y ahí implica una responsabilidad personal también. Cristian Peña, hermosa la musicalidad y el ritmo de los poemas en sus respectivos idiomas, aún más todas las representaciones, figuras y significados en cada verso. Felicidades. Gracias, Margarita. Xochitl, estoy de acuerdo. Cuando dice que es necesario la creación de textos en lenguas indígenas es de los hablantes, ya que solo así se fortalece la oralidad que aún se reservan en los pueblos originarios. Y bueno, no sé si por aquí alguien más guste tomar la palabra. ¿Sí? Yolitlactolquema. Panolte nocniutzin, tlazocamati pampanuchtemo motlatoltzin. Nehuatl no toca Jehú, ni mochanti pan el Tepetzin, Veracruz. Bueno, quisiera un poco resonar con lo que al principio nos hablaba, nos comentaba respecto a cómo leemos pues este mundo, lo que recuerdo de la lectura del mundo es por parte de mi abuela y mi mamá, cuando ellas me platicaban todo esto de la cosmovisión, pues cómo se entiende el mundo a partir de nuestra cultura, y luego pues como las cosas particulares pues de medicina tradicional que todavía se conservan, me explicaban cómo seleccionar la hoja, la raíz, cómo empezar a molerlo y cómo se le habla a la planta, porque también se le habla, pues, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y ahora que me encuentro de este lado de la práctica como profesional, nuestro espacio Yolitáctolo es un espacio justo de enseñanza, pero también un espacio de enseñanza de la cultura, no solamente de la lengua, porque descubrimos que la lengua y la cultura siempre van juntos, pues. Sin embargo, nos hemos topado, pues, con estos discursos de ¿para qué sirve la lengua? ¿Y para qué sirve la cultura? ¿No? Y evidentemente la cuestión de lo económico, dicen, pero ¿por qué nos enseña? ¿Por qué nos vas a cobrar este, un curso porque es de nuestros antepasados? No, etcétera, etcétera, y un montón de etcétera. Y siempre pues intentamos como más allá de cuestionar esa parte, como abrir, como bien lo comentabas, como abrir este panorama, es decir, el profesor de lenguas está formado, tiene una formación que le ha costado, que le ha costado bastante, pues, ¿no? Y está escribiendo, está creando materiales didácticos. Ahí está, sin embargo, no hay ese reconocimiento. No hay todavía, o sea, no hemos llegado a ese reconocimiento. ¿Cuántos de nosotros, yo tengo bueno, perdona, ¿cuántos de nosotros escribimos, pero no hemos encontrado ese lugar de publicación? Yo tengo como unos 10 cuentos, si no es que más, que he querido publicar y he metido en muchas convocatorias y no he podido porque, porque tristemente nuestro sistema es así, pues, ¿no? Tristemente. Luego así, o sea, más allá de que existan instituciones, etcétera, no vamos a avanzar así.
¿no? Y entonces la opción, la única opción que nos está quedando es hacerlo solos y publicarlos de manera individual. Eso es lo que estamos intentando nosotros hacer con esta clase de cuentos, publicación de manera personal, etcétera, y estamos en ese proceso. Pero también queremos un poco iniciar el proceso de documentación con niños también. Eso nos interesa mucho, sin embargo, otra vez nos detienen los fondos porque decimos, bueno, que escriban los niños, sí, pero tenemos que dar algo, pues, tenemos que incentivar ese algo a los chicos que nos entreguen ese conocimiento. Y bueno, y mi pregunta un poco tal vez sería a partir de las experiencias que usted o ustedes han tenido, no sé si sea en un colectivo, hacia dónde vamos caminando porque escuché ahorita el compañero, escuché esto de que necesitamos, ay, se me fue la palabra. Em, Ay, no sistematizar. Bueno, lo de las lenguas, ¿hacia dónde va caminando? Porque me parece que yo escuché la estandarización hace como 4 años o 5 años, si no es que más, y no hemos caminado a la estandarización de un sistema de escritura, o sea, el abecedario, no hemos avanzado, ¿no? Entonces, a partir de la experiencia tuya o la de tu colectivo, pues hacia dónde va eso cómo pinta, ¿no? Y lo otro es esta clase de resonancias respecto a cómo leemos el mundo en este cómo le están haciendo, además de los poemas, si es que hay algún corto, audiovisuales, no sé, alternativas, si es que lo están haciendo y en dónde podemos encontrar ese algo. Gracias. Tlaxtlahuetzin, Nujnitzin, Milani, Yolpaticampa, Nicaquemotlactoltzin. Em, Híjole, pues mira, creo que son muchas cosas. En principio, yo sí creo que es importante darle cabida a todas las manifestaciones de escritura. Entiendo también que existe una línea que normalmente busca la jerarquización, ¿no? La estandarización también, para podernos encontrar y entendernos quizá, pero pocas veces se nos olvida que no somos lo mismo, ¿no? A partir de que nacemos de un tronco específico lingüístico, no somos lo mismo. Y al buscar que solamente sea una línea, y yo la entiendo como una verticalidad, pues nos estamos perdiendo también de otras palabras, ¿no? De otras formas. Hace ratito el compañero comentaba sobre una investigación que iba a hacer, ¿no? Que tenía como otra visión respecto a, y cuando hacemos ese corte, pues nos estamos perdiendo de todo. Ahora, ¿hacia dónde estamos caminando? Me parece que estamos caminando em, hacia un posicionamiento en donde la oralidad no tiene un valor menor a la escritura. Cuando entendemos que la oralidad y la escritura van de la mano, podemos atenuar un mundo en donde todas estas formas se puedan encontrar y puedan tener también ahí un consenso. Platicabas como de las dificultades que es hacer, ¿no? De repente estas actividades y que muchas veces es que lo haces porque te gusta o es que es tu pasión y entonces no implica un pago, no implica que dignifiquemos también el trabajo, ¿no? Porque hacer traducciones, no por ser hablante, puede ser traductor, ¿no? Hay una especialización ahí. Y eso también se tiene que pagar. O de repente la gente que viene con sus buenas intenciones, ¿no? De, oye, ayúdame a traducir, o mira, tengo un cuento, o quiero que vayas a mi escuela, pero ¿desde dónde nos estamos relacionando? Creo que hay mayor conciencia de parte de las personas que andamos arando por ahí diversos caminos, ¿no? Pero justo la invitación sería a que esto es algo que se hace, ¿no? Como estas asambleas en donde podamos dialogar, pero sobre todo podamos construir
con nuestros propios, con las propias personas que habitan nuestro espacio, ¿no? Y que podamos ir por ahí reconfigurando otras formas también de ir caminando, porque a veces pareciera que hay como un corte generacional muy grande, ¿no? Con las personas mayores versus los niños y los jóvenes, y la realidad es que no, es que a veces no nos permitimos también escuchar al otro o la otra, ¿no? Respecto a que si hay alguna otra manera, ¿no? Preguntaba sobre algún cortometraje o algo así. No, ahorita solamente existe el círculo de lectura que tiene como ciertas temporadas que se hace justo desde la virtualidad, pero que también hay un acompañamiento en la presencialidad, ¿no? Con diversas niños jóvenes de los diversos lugares que conforman Puebla, porque ahora estoy habitando aquí en Puebla, y se busca que también se puedan construir alianzas, ¿no? Alianzas con los propios habitantes para que ellos, en lugar de, por ejemplo, ir un promotor, promotora de lectura, pueda también integrarse a alguna persona propia de la comunidad. Y por ahí no sé si, si contesté o no, pero bueno, sí, Víctor. Hola, hola, Sonic, Mayagüel. Ahorita se me ocurrieron algunas preguntas respecto a la participación del compañero. Por ejemplo, ahorita que hablaba sobre la estandarización, justo estoy recordando que a veces pareciera que la estandarización es un paso previo para el desarrollo de las lenguas y pues se olvida que, por ejemplo, y la estandarización escrita, ¿no? Hablo de eso ahorita, y se olvida que incluso lenguas como el español con una tradición de escritura sólida, justamente primero comenzaron a escribir y después se estandarizó, ¿no? Entonces, cuando te acercas a los textos de del siglo 16, lo que sea, la misma palabra la encuentras escrita de muchas formas, en el mismo texto, ¿no? Fueron dichas por la misma persona y están en distintas formas. Entonces yo creo que eso a veces es algo que se no, creo que tiene que ver con el centro en el que ponemos la escritura, ¿no? Que primero, como si las lenguas se rigieran a partir de la escritura, cuando no, la escritura es como un soporte para la lengua en ciertos contextos, además, ¿no? Específicos. Y, y ahorita, como decías, también a veces pareciera que proponer una variante o una estandarización, ahora sí no de escritura, sino de la lengua, pues también en la literatura, por ejemplo, pues podría ser, es como un reflejo de lo que pasa en español, ¿no? De que todos los libros en México, lo publiques donde lo publiques, siempre sigue la misma forma de hablar, aparecen los personajes, ¿no? La norma culta del español, digamos, y pocas veces hay cabida para los regionalismos, para las palabras particulares ya sea del entorno donde creció el autor o en donde él está desarrollando su historia. Y todos esos matices se pierden, pero estamos tan interiorizados con esta forma que nos enseñan en la escuela que no nos damos cuenta de que esa uniformidad que vemos en la literatura tampoco es natural, ¿no? Es un artificio de la literatura, pero no es así la realidad. Y a veces, y justo los libros, los poemas escritos en algunas lenguas originarias, pues están fuera de esa lógica, ¿no? No esa es su intención, parten desde otros puntos, buscan otros fines y lo hacen con otras herramientas. Entonces yo siento que a veces, como que trasladamos muchas cosas del español que entiendo que sea natural porque pues todos muchos fuimos alfabetizados en esa lengua, ¿no? Y es como la única lengua que sabemos escribir, pero siento que eso lo hacemos muy seguido, pero entiendo también como la inquietud ante la diversidad de variantes, porque es algo que también yo he visto, también me ha surgido, por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, en textos en náhuatl, que es una lengua que conozco la forma en que se escribe, ¿no? Al menos, ¿no? Distingo todas las letras, pero justamente, ¿no? A veces veo que algunas personas utilizan la W y otros utilizan la U. Entonces yo imagino que en la oralidad
es menor el problema porque sea W o sea U antes de A, pues suena gua. Pero en la escritura no. Entonces, mi pregunta es en este sentido para ti, como nosotros como hispanohablantes, bueno, yo como hispanohablantes, cuando encuentro un libro así, solo puedo acercarme a la versión en español, ¿no? Y debo confiar en que lo que está en la otra lengua es, es una versión, tendrá un sentido similar, no el mismo, pero algo similar. Yo parto de ese supuesto, ¿no? No hay forma de comprobarlo, pero por ejemplo, tú como nahuablante y con conocimiento de la escritura del náhuatl, ¿cómo vives esa experiencia de que tienes un libro publicado, no sé, en Puebla y lo escriben de cierta forma y otro publicado, no sé, bueno, en otro lugar más alejado con una forma de escribir muy distinta? Te supone, bueno, es como mucho, es complicado con la lectura, con la práctica, supongo, desarrollas habilidades. Tengo inquietud por conocer tu opinión desde tu punto de partida de hablante. Muchas gracias, disculpen todos la palabra. Gracias, Víctor. Bueno, no sé cómo vayamos de tiempo, pero voy a tratar de ser breve. Em, Mi mamá es de la zona norte del estado de Guerrero, de Copalillo. Mi papá es de la zona centro de Acatlán, Guerrero. Y sus variantes son totalmente diferentes, pero hay un brinco así muy grande, ¿no? Y de repente, cuando yo era muy pequeña, no entendía como lo que decía mi papá, ¿no? O sea, yo trataba, pero decía, bueno, es que no, siento que está en otro mundo, ¿no? Y de repente, a mí me gustaba mucho que él hablaba su variante, su lengua, cuando estaba con su familia, ¿no? Y entonces ahí todo era como igual, ¿no? Pareciera que todo estaba sustentado en lo mismo. Y posteriormente, bueno, yo tuve que emigrar a otros espacios. Ahora estoy en Puebla, ¿no? Y aquí hay unas variantes también muy diferentes, ¿no? Y creo que se ha ido construyendo a partir del diálogo. A mí me gusta preguntar mucho y hablar mucho con la gente. Entonces, de repente es como, me gustaría si es que existe la posibilidad, claro, de que me explicaras, ¿no? Cómo se conforma esta palabra, cómo la lees tú, por qué existe este significado para ti. Y lo que yo siempre atenúo, que por acá también creo que está relacionada con una pregunta que hace, ¿cómo nos acercamos a otras lenguas, a otros textos que a lo mejor están escritos en alguna lengua o variante que no conocemos? Pues es a partir de la curiosidad y a partir un tanto quizá de quitarnos el miedo y el prejuicio. Es decir, evidentemente no lo voy a hacer bien en este intento exploratorio de intentar leer en alguna lengua, porque quizá no conozco cómo suena, porque quizá no conozco parte de la cultura, pero ya hay un atrevimiento. Desde que tú abres el libro y te detienes en su versión en la lengua, ahí ya hay una revolución, porque ya no te estás yendo a la comodidad del español. Visualmente hay cosas diferentes que ver ahí, ¿no? Y si te detienes y empiezas como un niño o niña chiquita que explora el mundo, a visualizar que hay ciertos signos que a lo mejor no responden o ciertos sonidos que no conocías dentro de este alfabeto que nos conforma, para mí creo que ahí ya hay un encaramiento también con lo diverso, ¿no? Ya hay una presencia de que esto también es importante y por eso está aquí, ¿no? Ahora que si me voy a la versión al español dentro de la comodidad es muy fácil, ¿no? De repente en estos ejercicios exploratorios les digo, yo sé que la comodidad del español está ahí, porque justo lo acabas de decir, nos enseñaron a escribir, a leer en esa línea, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta posibilidad de encontrarnos con otras formas? ¿Qué pasa con este diálogo que construimos? Porque muchas veces pareciera que leer es un acto en solitario, ¿no? Es un acto propio, personal. Pero ¿qué pasa si esta lectura yo la llevo, ¿no? Con otras personas que a lo mejor leyeron el mismo texto y ahí me puedo encontrar que hay alguien quizá que la habla, ¿no? O que hay alguien que está pensando de manera diferente. Entonces, creo que
la respuesta sería como estar abierta a todas estas formas, ¿no? Porque también lo cierto es que hay una discriminación propia en ciertos pueblos, ¿no? De tu náhuatl no es el original, no lo estás hablando bien, ¿no? Yo hablo el mejor náhuatl que tú. Entonces, estas competitividades lingüísticas hacen que se rompa como este posible diálogo, ¿no? De decir, ah, bueno, mira, a lo mejor yo lo hablo diferente, ahora estoy en tu territorio, me gustaría aprenderlo, o por lo menos intento pronunciarlo, ¿no? O enséñame, quitar un poquito de repente este ego de decir yo lo sé todo y acercarnos como, pues sí, como personas que estamos descubriendo muchas cosas. Bueno, no sé por ahí cómo vamos con el tiempo. Sí, hemos pasado un poquito más del tiempo señalado, pero muy interesante toda la plática. Queremos agradecerle a Suani por su presentación y a todos los que pudieron asistir. De seguro van a quedar muchas más preguntas, pero que ya abordaremos en alguna otra presentación. La invitamos también a seguirse uniendo con nosotros en las próximas sesiones y estar en la discusión con en los demás ponentes. Por hoy lo dejaríamos hasta aquí y se estarían comunicando con usted para hacerle llegar la constancia de participación. Sin Muchísimas gracias. más, entonces, saludos a todos. Saludos. Te contesto por ahí, Laura. Adiós.